Hola a todos, bienvenidos a este curso, un curso corto de historia, pero pertenece más bien a una mirada de la iglesia primitiva y aún más específicamente a lo que se le llama generalmente la heterodoxia cristiana. Eh, Hoy vamos a ver solamente una pequeña parte, una introducción, lo que tiene que ver con la práctica cristiana y especialmente en los países del este, donde el cristianismo se va a desprender de su, su cuna natal, que es el judaísmo, ¿no? Posteriormente, sí, en otra clase, otro curso, veremos la heterodoxia posterior, no tan temprana, donde da a luz diferentes matices al cristianismo que nosotros conocemos hoy, especialmente Occidente. Y también da a luz un cristianismo propio o autóctono de cada uno de los lugares. Por cierto, el occidente va a tomar prestado o va a ir a occidente también este tipo de cristianismo que va a ayudarnos no solamente en la formación de la teología, sino también de la práctica, la liturgia y propiamente dicho, todo lo que tiene que ver con la vida del cristianismo. Antes que nada, veamos un poco el mapa que, que generalmente tenemos en cuenta cuando estudiamos al cristianismo. Veamos algunas cosas que tienen que ver con la geografía. Esto nos va a ayudar muchísimo a desprendernos o ver ciertas cosas muy interesantes. Eh, si bien acá vemos el cristianismo dentro del marco verde, es el cristianismo que siempre estudiamos, o el cristianismo que nace, pero dentro del siglo primero, siglo II, siglo III, posteriormente siglo IV y adelante también, hay un cristianismo que le es propio a estas regiones, a otras regiones. Podrán ver Mesopotamia, la península arábica, eh, Persia, lo profundo de Asia, África, dentro de África todo lo que es Etiopía, dentro de Asia aún abondándonos a la India y posteriormente mucho más. Pero primeramente nuestra atención va a estar en este pequeño lugar que dice Armenia, Mesopotamia, y ahí podemos agregar Edesa, Siria y otras regiones más, para después continuar y hablar de ciertas cosas muy importantes de este tiempo, ¿no? El cristianismo predominantemente es una religión oriental, eh, pero nosotros lo conocemos mucho más occidental en nuestros tiempos, pero desde el principio el cristianismo fue penetrando a a otras regiones, entre ellas África, Asia, India, incluyendo Asia y también otros lugares de Asia Central, más que otras cosas. Ahora, esto nos ayuda a pensar y, y ver otros conceptos. Podrían ver el mapa verde, y encontramos que el cristianismo se expandió dentro de lo que era el Imperio Romano. Aquellos que estudiamos el seminario, hemos visto la influencia del imperio con sus respectivos grupos, como el mundo griego y el mundo judío también, que para aquellos tiempos, ¿no? Pero estos lugares pequeños nos van a ayudar a ver una heterodoxia distinta y van a contribuir en muchos aspectos. Uno de ellos es que esos primeros lugares no son imperios, sino que son reinos, reinos independientes, ciudades-estados, con su propio rey, y muchas veces de ellos son lugares que son convertidos todos al cristianismo, y muy temprano. Esto
pongámonos en mente algunas cosas importantes. Número uno, cada uno de estos lugares quería tener a la originalidad del Cristo. Es decir, de alguna manera se le atribuían a un apóstol o la misma presencia de Cristo o alguien de este lugar que iba a presentarse o presentar el Evangelio de Jesucristo en forma primaria, ¿no? Es decir, que siempre hay un contacto primario en este lugar. Tal es el caso de Siria y de esa, tal es el caso de Armenia, que van a decir que los griegos que llegaron a ver a Jesús eran armenios, y bueno, son tradiciones, pero hay algo muy importante. Cada uno de ellos quiere estar cerca del original. Lo mismo va a ocurrir con Persia, o los partos primeramente. Lo mismo va a ocurrir con Etiopía. Etiopía tiene el motivo de serlo, con diferentes tradiciones. La India también, cada cual va a tener su personaje y su manera de ver a Jesús en forma primaria. Segundo, estos lugares o ver la historia de estos lugares nos ayuda a cambiar y nos ayuda a llevar al cristianismo un poco más a Oriente en el día de hoy. Sacar el polvo de la occidentalización nos ayuda a ver otras creatividades, tal el caso como ver la Navidad desde una perspectiva siriaca o ver algunos conceptos del Nuevo Testamento desde la perspectiva armenia o ver directamente algunos conceptos teológicos desde también la perspectiva de los grandes patriarcas o teólogos de aquel momento, ¿no? Veamos algunas cosas que nos contribuyeron de inmediato el cristianismo primitivo como prácticas. Esto nos va a ayudar a remontar y ver algunos aspectos más interesantes. Veíamos que el cristianismo muy temprano ya hay presencia de cristianos en Jerusalén, por cierto, y también hay presencia en otros lugares de misión como Antioquía, los cristianos arameos, el primer misionero judeo cristiano, etcétera. Pero más allá de esto, encontramos algo que tiene que ver con la heterodoxia, con la práctica. La presencia del cristianismo puede estar dada por, este, por algunas tradiciones, cartas seudónimas, como esta carta de Abgar, que hay como una especie de vinculación a dos tipos de Abgar, dos reyes distintos en Siria. Esto es lo que encontramos actualmente. Y algunas conexiones tempranas de que tratan de conectar a Jesús con Abgar, etcétera. Pero les invito a ver lo primero, algunos manuscritos que están perdidos por allí. Este es el manuscrito que está en Siria, esperemos que siga estando. Este es un manuscrito de Alexandre Valisiev eh, que relata algunas cuestiones cristianas y algunos conceptos que están ahí presentes. Por otro lado, vemos también la famosa crónica de Adai, que estamos tratando de conectar a Jesús con los reyes. Si bien esta leyenda no tiene valor teológico, tiene así un valor histórico que notifica el cristianismo primitivo allí. Pero la clase de hoy va más allá y encontramos eh, algunos aspectos que les voy a enunciar, después vamos a hablar de ellos. Número uno, el primer templo cristiano que recuerda la historia está por esta zona. Segundo, el idioma ya no es griego, ni arameo siquiera, sino que es siriaco.
si bien el siríaco va a nutrirse del griego, va a nutrirse del hebreo también en partes y arameo. Por otro lado, encontramos el ascetismo, es decir, los primeros monjes cristianos son de esta zona. Eh, y las grandes personalidades cristianas que son importantes o el aporte que van a dar para nosotros con su centro este, literario, más que nada, ¿no? Ahí deja algo que hablar importante en cuanto a los lugares de reunión. El primer templo que recuerda la historia data por siglo II, eh, que es el templo ya cristiano, formato de sinagoga, un bautisterio delante, lugares para hombres, mujeres, muy pocas, poco espacio que hay. ¿Esto qué significa? Sí, y algunas evidencias quizás son un poquito más tempranas, muestran que es un poco antes del 178, 175, algunos van hacia el 130. Algunas evidencias todavía no están publicadas, no están vistas, que son probáticas o aspectos probáticos que se encuentran alrededor del año 78. ¿Qué significado tiene eso? Es que el cristianismo, que como tal como decíamos, que se reunía en casas, sinagogas o, en peor de los casos, ya en Roma, en la persecución, en las catacumbas, por estas regiones hay tiempos donde el cristianismo ya tiene una institución, o tiene lugar, que está documentado y visto en algunos, no tradiciones, sino que algunos documentos primarios. Por otro lado, historiadores contemporáneos dan cuenta que es muy difícil, eso no son historiadores cristianos, sino historiadores de la historia universal, dan cuenta que aún dentro del Imperio Romano no se puede distinguir en partes cuándo una sinagoga es practicada por los judíos después de su expansión o de su diáspora de la destrucción del templo, sino que hay una sinagoga que adentro también se reúnen cristianos en forma, de alguna manera, dispersa y escondida, ¿no? ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que hay lugares de reunión en forma muy temprana que nos lleva a pensar que no es solamente el siglo IV cuando Constantino permite los lugares de reunión y, por cierto, la construcción de grandes basílicas y templos, ¿no? O se transforman templos que son paganos al templo cristiano, ¿no? Esto nos lleva a pensar cosas muy interesantes y le dejo como motivo o como duda para que sigamos, nos incentivemos unos a otros a ver esta cuestión. Creo que en los próximos tiempos tendremos más vicitudes y más miradas desde el oriente porque se van a encontrar evidencias. Eh, Muchas de las universidades de hoy están interesadas en esto, incluyendo la Universidad Hebrea de Jerusalén. No tienen mucha penetración en ese lugar, son lugares de conflicto, pero más allá de la guerra y de las destrucciones que hubieron en los últimos años en Siria, es un lugar muy fértil de yacimientos muy claros para encontrar cuestiones cristianas. Eso es muy importante para nosotros. Por otro lado, eso es en cuanto a templos. Hemos visto también la literatura que nos ayuda a ver un cristianismo desprendido
de la liturgia o dependiente de la literatura judeocristiana. El Antiguo Testamento, por cierto, está, pero la traducción de los escritos de los apóstoles al siriaco permite una forma muy temprana tener un culto leído en un idioma más cristiano y menos dependiente del griego u aún también de la zona judeo-cristiana, ¿no? Eh, les pongo esto como una manera para incentivarle a la investigación. De allí encontramos valiosas contribuciones de hombres que estuvieron en aquel tiempo. Podemos encontrar las mismas crónicas que van a ir diciendo cuestiones importantes, lo que vemos de personajes destacados, el famoso ciclo de Tomás, obras ligadas a Tomás, el discípulo, pero de alguna manera esto lleva, como decimos en principio, la búsqueda de la cercanía de Jesús. Por otro lado, también las odas de Salomón hasta ahora existen, son obras excelentes para consultas, son de este origen. El Evangelio de verdad y canto de la perla, una composición de poesías y cánticos de este tiempo, ¿no? El famoso Diatesarón de Tasiano, una armonía de los evangelios, la comparación de los cuatro evangelios que nos ayudan a discutir el tema temprano, tan temprano como el siglo II. Y lo más fuerte en la heterodoxia cristiana es Bardasanes, un literario e himnólogo cristiano de aquel tiempo. Y esto hace que podemos muy temprano ver cuestiones notables del cristianismo de aquel momento. Aquí les muestro a un patriarca sirio que hace un par de años nos encontramos en Belén, mientras los turistas avanzaban en encontrar las bellezas que ofrece ese lugar. Me tocó esperarlos y me senté a hablar con el patriarca sirio y bueno, fue interesante. Y él me habló de primera mano, de muchos graduados de una universidad siriaca cristiana, un custodio del templo de ese lugar. Muy interesantes son las miradas que hay del cristianismo de este lugar en cuanto a cuestiones, como les dije, de la Navidad y otras festividades cristianas en este caso. Eh, Él me comentaba muchísimo de las vivencias de Bardesanes. Recitaba el Sermón del Monte y las bienaventuranzas en arameo antiguo. Este, bueno, la verdad que es una biblioteca andante con una perspectiva del este cristiano. Esto nos ayuda muchísimo a ver cómo el cristianismo va desprendiéndose o lentamente encontrando un lugar o su mirada autóctona. Acá hay una fotografía de dos columnas grandes que todavía están en Siria, la ciudad de Edesa. Las fotografías son lejanas, son el siglo XIX, pero encontramos también, de alguna manera, leyes o escritos de aquellos tiempos. Esto nos afirma más todavía la existencia de este tipo de cristianismo novedoso, ¿no? Este mosaico, un mosaico extraído en el norte de Irak,
eh, actualmente Turquía, pasando por la ciudad de Hatay, lo que era Antioquía, pero más adentro. Encontré en una obra de construcción, podrán apreciar o ver el piso recortado y abajo como escondido, no utilizado, pero sí, el valor que tiene esto es un valor histórico. Muestra actualmente la presencia del rey o de los reyes Abgar, o Abgaro, no sabemos cuál de ellos, pero sí una importancia que tiene para el cristianismo con una gran diferencia para nosotros. Acá podemos ver un poquito la arquitectura cristiana temprana, desprendida de la arquitectura románica o la arquitectura temprana occidental. Un templo muy parecido a una sinagoga, con una arquitectura propia cristiana, y allí comienza una historia eh, que deja mucho que hablar y mucho por investigar. Esto solamente tomamos Siria. Si vamos a fondo a Armenia, o a fondo a Persia o Partia, nos vamos a encontrar con muchas más informaciones, y las que van a encontrarse, de hecho, son fidedignas, que nos muestran un cristianismo temprano desprendido de las problemáticas judeocristianas. Y también desprendida de, si bien esto trajo otros problemas, desprendida de las cuestiones greco-romanas. El cristianismo tuvo un grave problema en sus dos mundos dentro del judaísmo, es un problema interno dentro del mundo griego, problema agnóstico. Entonces, bueno, el querido apóstol Pablo hace una diferenciación, pero no olvidemos que Pablo viene de una escuela eh, este, farisaica, más allá de que el apóstol Pablo tiene una conversión dramática y es cristiano. No obstante, encontramos tan temprano como el siglo II, todavía faltan 2 siglos para Constantino, o un siglo y medio para el 312, 325. El cristianismo en este caso tiene vida propia, y tiene una vida propia muy particular que hoy deberíamos releer. No hay tanta abundancia de material en español, pero sí hay abundancia de materiales en inglés, en propios idiomas originarios de- del cristianismo, y en este caso este, nos ayudan a ver lo que sería eh, o el primer origen de una heterodoxia cristiana temprana. Veremos en próximos videos o próximas clases presenciales la heterodoxia más tardía en este caso. Así que bueno, les desafío a una cursada, a una búsqueda y a una curiosidad de ver un cristianismo diferente, que hoy es muy distinto, por cierto. Pertenecen a tantas que nosotros decimos cristianismo ortodoxo. No es tanto ortodoxo, hay casi una veintena de ortodoxias distintas del cristianismo. Que Dios les bendiga, que esto sea para hacer preguntas y que nos ayuden a despejarla y investigarla un poco más a fondo.